Voy a hacerles a ustedes un recuento de los sitios donde ya están listos y donde estamos trabajando todavía. Primero, a nivel, digamos, de lo que fue anegamiento de sectores, limpieza de bucos, de todo lo que estamos haciendo en este momento. En la alfarería se hizo un trabajo con máquina, ya allí terminamos el trabajo producto de la emergencia con las lluvias. Hay otras cosas que atender, evidentemente, pero que no están relacionadas directamente a la emergencia por la negación del sector. Ya allí el trabajo con máquina se hizo. En el asentamiento campesino La Mora está en este momento un patrón trabajando en el replanteamiento de la vía. Tiene ya 3 días trabajando allí. El viernes sufrió un desperfecto. Hoy en la mañana lo terminan de arreglar. Creemos que entre hoy en la mañana o probablemente el día martes, mañana, termina el trabajo en el asentamiento campesino La Mora. Giraluna. En Giraluna tenemos 3 días trabajando. Se ha avanzado muchísimo, pero todavía queda una parte, un granzón todavía metido en el buco que entra a la misma urbanización, que está siendo sacado por cuadrillas. Hoy van a estar las cuadrillas trabajando en Giraluna y una máquina trabajando también en Giraluna. Taravana y Colinas del Sur. Ya el trabajo en Colinas del Sur lo terminamos. Mañana yo voy a estar en la parte más alta de Colinas del Sur, donde en Altos de las Colinas, donde que llaman Ciudad Latica. Allí vamos a estar el día de mañana en Colinas del Sur. Las calles que se llenaron de fango en Colinas ya se limpiaron, pero estamos trabajando todavía en la quebrada, estamos trabajando todavía en el buco donde hay una cuadrilla sacando granzón, y hoy vamos a trabajar en las calles de la parte más baja de Taravana. Allí todavía hay 2 calles que permanecen sucias y estamos nosotros enviando una máquina para allá para seguir trabajando en Taravana. En cuanto a Valle Hondo, en Valle Hondo todavía estamos trabajando. Ya se ha adelantado muchísimo el trabajo en el cajón de paso de la quebrada Tabura a la altura de Altamira, que fue uno de los sitios más conflictivos con esta lluvia. Hoy vamos a terminar el trabajo allí con una retro, con una máquina, pero hoy estamos además tomando Valle Hondo porque vamos a iniciar la limpieza de alcantarillas. Ya el domingo iniciamos la limpieza de alcantarillas en el María Santísimo. Hoy vamos a iniciar todo lo que es la limpieza de alcantarillas en Valle Hondo. Vamos a comenzar a rellenar los huecos, las cárcavas que se hicieron producto de que el agua levantó la capa fáltica y generó grandes huecos allí. Eso lo vamos a empezar a rellenar hoy, primero con granzón, para una vez que seque entonces echar el asfalto, echarles la capa asfáltica. Y en las horas de la tarde vamos a estar repartiendo algunos enseres, por ejemplo, colchones matrimoniales individuales que se nos han solicitado en la zona, que ya empezamos a repartirlos este sábado. Fuimos al Mayal, ya en el Mayal repartimos los enseres que necesitaban. Atendimos también en Villastabure 1 unas situaciones muy críticas que habían de 3 viviendas allí, incluyendo una de 2 personas mayores que viven solos en una vivienda y que sufrieron mucho. Allí nosotros llevamos, pintamos, reparamos, limpiamos, llevamos los cisternas y entregamos los enseres que necesitaba esta pareja. De ahí nos fuimos para el Mayal, entregamos los enseres en el Mayal y nos vinimos porque trabajamos también, el día sábado estábamos trabajando en el Amanecer 2 y estábamos trabajando paralelamente el domingo en la limpieza de alcantarilla. No repartimos más enseres el sábado porque los enseres nos están llegando ya en diciembre, los proveedores casi no tienen esos materiales y nos están llegando por lotes. A medida que vayan llegando por lote los enseres, por ejemplo, esta tarde nos llega otro lote, en esa medida nosotros los vamos repartiendo según la urgencia y según la necesidad. De modo que en Valle Hondo todavía está la calle 7 que necesita un poco más de limpieza. Estamos trabajando hoy en las alcantarillas, estamos trabajando en los huecos. Hay una cárcava que se generó debajo de la quebrada Tabura en el cajón de paso en Valle Hondo, quinta etapa. No sé si ustedes notaron que se hundió la vía, se hundió el asfalto y hay un hueco muy peligroso. Esa es la calle 13 de Valle Hondo. Esa vamos a tener que trancarla, vamos a tener que restringir el tránsito por esa calle. Hoy vamos a hacer el trabajo, a comenzar el trabajo allí en ese hueco que se generó en la calle 13 de Valle Hondo. Luego el Paraíso. En el Paraíso se terminó de rolear un árbol y hoy vamos a chequear si no se lo han llevado, porque se lo llevaban el domingo, pero sí, yo voy a mandar a chequear porque recibimos una denuncia por las redes en la mañana. Entonces, si es verdad que no se han llevado el árbol, entonces nos los vamos a llevar.
Nosotros también roleamos un árbol con el cual se había trancado la Domingo Méndez. La comunidad trancó la Domingo Méndez con un árbol que roleamos, pero se trata de una caoba. El mismo Ministerio del Ambiente nos pidió que no tocáramos ese árbol, que ellos lo retiraban, porque nadie puede cargar una especie protegida sin un permiso de la Guardia Nacional, sin un permiso del Ministerio del Ambiente. Entonces nosotros dejamos el árbol allí, la comunidad molesta, trancó la vía con el árbol, pero la información que tenemos hasta ahora es que alguien se llevó el árbol, la rola. No sabemos si fue el Ministerio del Ambiente u otras personas que se llevaron el árbol. En todo caso se trata de una madera costosa y de un árbol protegido, pero nosotros no retiramos las rolas de allí. Hoy de hecho íbamos para allá y hoy estamos allá recogiendo las ramas y prestando la colaboración para recoger la rama. Agua de Canto. En Agua de Canto se les cayó un muro. Esa pared perimetral tiene un valor en este momento, la parte que se les cayó, de 7.800.000 bolívares. Nosotros hoy estamos llevando una máquina para replantear el terreno, recoger el muro que se les cayó y luego nos vamos a poner de acuerdo con ellos para ver cómo entre ellos y nosotros recuperamos ese muro perimetral por la parte posterior de Agua de Canto que se les cayó. La Avenida Bolívar, en el cajón de paso de la Quebrada La Mata, a la altura de la Avenida Bolívar, se sigue trabajando hoy con un jumbo. Tenemos 4 días trabajando allá en la Avenida Bolívar para despejar todo lo que es el cajón de paso y limpiar todo ese segmento de la Quebrada La Mata que pasa por detrás de las urbanizaciones, La Mata, de las Atapaimas, que pasa por un costado de las Atapaimas. Ahí estamos limpiando, hoy vamos a continuar el trabajo de limpieza de esa Quebrada La Mata. Ya hemos comenzado a rellenar algunos huecos que se abrieron más. Ustedes saben que nosotros estamos trabajando en la Avenida Bolívar. Lamentablemente el agua, el sucio, los palos, abrieron unas cárcavas que nosotros rellenamos con granzón y probablemente mañana continuemos el trabajo de echar el asfalto en la Avenida Bolívar. En el Tamayal y el Mayal. El Tamayal está limpio. Allí trabajó una máquina de Moca. Trabajó una máquina del Ministerio de Ecosocialismo y Hábitat y una máquina del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Eso quedó limpio, sin embargo todavía en el Mayal, en el otro cajón de paso que es más bajito, hay todavía trabajo que hacer y vamos a mandar las cuadrillas en horas de la tarde para terminar el despeje del puente del Mayal. En la montaña también trabajó una máquina del MTC y allí quedó el trabajo hecho, quedó el despeje y quedó limpio. Solo que tenemos que atender algunos casos sociales que están allá, que los vamos a atender posteriormente. Residencia Raquel está lista. Se trabajó con una máquina y se removió todo lo que tenía que removerse de allí. Residencia Raquel está a esta hora lista. Villastabure 1, el trabajo está concluido. En Altamira continuamos trabajando hoy. Hay Villa Esperanza. En Villa Esperanza, que es donde se ha trancado la vía los últimos días, ellos tuvieron un problema porque aparentemente el terreno de Misión Vivienda, el muro que se echó, originó un empozamiento de agua o una laguna. Cuando esa agua buscó desaguar, inundó casas del sector de 7 de octubre. Por eso ellos trancaron la vía. El día sábado, mientras nosotros estamos en Villastabure, recibimos la información de que estaba la gente de Misión Vivienda, estaba allí con la comunidad. Yo hablé con ellos, fue Manuel Col para allá, conversó con ellos y nos pusimos de acuerdo para hacer un trabajo conjunto que tenemos que hacer entre Misión Vivienda, la alcaldía e Hidrolara, porque son varias cositas que hay que atender allí. Entonces quedamos de acuerdo con la Misión Vivienda. Es probable que mañana, a pasado mañana, al miércoles, ya estemos nosotros haciendo el trabajo en Villa Esperanza. Luego tenemos todavía sucio que tenemos que sacar con minichover de la calle de La Manga, de la Avenida Bolívar, de la calle 9 de La Mata, en Valle Hondo, después del parque ya hemos estado trabajando, pero ya vamos a iniciar todo lo que es la etapa de asfaltado. En materia de apoyo social, en realidad las necesidades son las siguientes. Estamos hablando de 51 personas perdieron colchones matrimoniales. 26 personas perdieron colchones individuales. 10 personas perdieron cocinas. 6 personas perdieron neveras. 27 personas
solicitaron, esto es tanques de agua. Y hay unas 15 a 20 personas que solicitaron útiles escolares, porque perdieron los útiles escolares de sus niños, se les anegó, se mojó y todas estas cosas. Además de que tenemos problemas de infraestructura, no solamente en agua de canto, sino que también tenemos la necesidad de hacer un gavión protector en la parte posterior de la Morenera que da con la avenida Bolívar. Esa parte, el agua horadó el muro que sostiene el muro posterior de un sector de la Morenera, y allí vamos a tener que hacer un gavión, pero se trata de una obra de infraestructura mucho más grande que tiene un costo aproximado en este momento de unos 150 millones de bolívares. Eso es un aspecto que nosotros tenemos que atender de manera urgente. Pero le repito, ya las ayudas sociales están llegando, ya se repartieron en el Mayal, se repartió en Villastabure 1, hoy probablemente estemos en Valle Hondo repartiéndolas, y de ahí seguimos, por ejemplo, para el Taque, seguimos para la Guada, seguimos para todos los sectores donde necesitan esto. Para la Nicasiera, hay 2 casos en la Nicasiera donde se necesita el apoyo de nosotros. Conjuntamente con FUSEL de la Gobernación, que nos están brindando apoyo también para repartir estos enseres. Fíjense bien, el presidente declaró hace algunos días que iba a derivar una investigación a alcaldes y gobernadores, ¿correcto? Porque esta era una vaguada, una situación que ellos sabían que venía, así lo dijo, que ellos sabían que esta vaguada venía, dice el gobierno nacional, y que por eso van a generar una investigación a alcaldes y gobernadores por el tema de las inundaciones. Bueno, fíjense bien, a mí me parece no solo importante, sino oportuna esta investigación. Yo quiero mostrarles a ustedes, fíjense ustedes, porque por supuesto evidentemente hay quienes quieren aprovechar esta situación para hacer política de la mala, y bueno, esto es importante, digamos, que la gente sepa de qué se trata. Nosotros estamos dispuestos absolutamente a atender esa comisión presidencial para la investigación, y voy a mostrarles a ustedes algunas fotografías de las cuales ustedes pueden tener constancia en las redes sociales del trabajo preventivo en materia de bucos y quebradas que hemos venido haciendo nosotros. Por ejemplo, vean ustedes, esta foto es del 21 de noviembre. Estamos hablando de 7 días. 7 días antes de la emergencia que se presentó el día lunes acá en el municipio. Aquí estamos nosotros limpiando la quebrada El Tamayal. La quebrada, es la quebrada Tabure a la altura del Tamayal. Y la estamos limpiando por una simple razón. Cada vez que llueve de manera considerable y fuerte en Palavecino, esta quebrada se tapa, porque está aguas abajo y todo el sedimento y palo que viene arrastrando tapa esa quebrada. Como llovió la semana anterior, porque tiene ya como 3 semanas lloviendo de manera considerable, nosotros hicimos trabajo en esta quebrada que la hemos limpiado unas 4 veces este mismo año. Lo mismo que en la montaña. En la montaña algunos factores políticos pretendieron decir que ahí no se hacía trabajo. Hacía 4 días que habíamos limpiado esa quebradita que pasa por la montaña. Aquí estamos, por ejemplo, fíjense ustedes, Residencia Raquel, que sufrió, donde estamos limpiando ahorita. Vean ustedes, este trabajo lo hicimos el 22 de noviembre. 22 de noviembre en Residencia Raquel. Estábamos limpiando nosotros el buco, la quebrada Guasalada que pasa por Residencia Raquel, la misma que pasa por Giraluna. Estábamos haciendo nosotros esta limpieza allí. Esto es 23 de noviembre, limpieza de drenajes y alcantarilla. Yo de repente no les voy a negar a ustedes que habían alcantarillas tapadas, pero el trabajo se estaba haciendo en ese momento. Aquí estamos nosotros el 23 de noviembre haciendo limpieza de alcantarilla, no después, como han pretendido decir, no, ahora que llueve entonces hacen el trabajo. No, este trabajo anterior a la emergencia de la lluvia. Esto es 24 de noviembre, limpieza del cajón de paso de la avenida Bolívar. Vean ustedes cómo quedó ese cajón de paso después del agua que cayó, tapado absolutamente, y esto lo hicimos nosotros 6 días antes. 6 días antes limpiamos nosotros el cajón de paso de la avenida Bolívar. Por eso les decía que nosotros no tenemos problema con la investigación, porque a nosotros la investigación nos parece oportuna por lo siguiente. Fíjense, en Palavecino hay muchas cosas que debieran ser investigadas
no con el sentido político de fregar al alcalde o al gobernador, sino más bien de ayudar a la población. Yo les voy a mencionar algunos casos que a mí me gustaría que la comisión presidencial se sentara con nosotros y estudiásemos conjuntamente. Por ejemplo, en el macizo de Terepaima se inician las cuencas de numerosas quebradas que son muy peligrosas, la quebrada del Tomo, la quebrada Tabure y la quebrada La Mata. Allí nosotros tenemos, fíjense ustedes, allí nosotros tenemos en el plan rector de drenaje, está contemplado hacer unas presas de regulación decreciente en el pie de monte, que lo que harían es atrapar las aguas que vienen de la montaña, de las nacientes de esa quebrada, las represan por un lado y las dejan correr en un torrente, en un fluido continuo e inofensivo por el otro. De modo que aguas abajo nunca sufriríamos por más que lloviera en la cabecera de la montaña del Parque Nacional Terepaima. Sin duda alguna eso es una obra que no puede acometer la alcaldía de Palavecino porque el presupuesto del municipio de Palavecino no da para hacer una obra de envergadura. Sin embargo, es una obra que tampoco es tan costosa desde la perspectiva del gobierno nacional. Tenemos el proyecto, tenemos el plan rector de drenaje, sería buenísimo coordinar con esa comisión del gobierno nacional para hacer esas presas de regulación decreciente. Luego tenemos el estrangulamiento de las aguas en los rieles del tren, que casi siempre se inunda hacia la parte de Cocoemono. Cuando se hizo la vía del tren, evidentemente las aguas que llegaban a la zona eran menos y llegaban de manera más inofensiva, porque el urbanismo todavía era menor y las aguas que corrían de la parte alta hacia la parte baja escurrían con facilidad en los matorrales, en los campos y en los sembradíos que había hacia esa zona, que es zona Abrae. Ellos hicieron, cuando se hizo el tren, dos pequeños boquetes, dos pequeñas alcantarillas que en ese momento, estamos hablando de ¿cuántos años atrás? 34 años. De 34 años atrás, eran absolutamente suficientes. En la época de Luis Herrera Campi. En la época de Luis Herrera Campi. Ahora, evidentemente hoy, esas dos boquitas de desagüe no son suficientes. El agua impacta contra el muro de la línea del tren, se represa hacia las bocas del puente y entonces evidentemente se va hacia Cocoemono. Esa es otra zona muy conflictiva que tenemos nosotros, que a cada rato tenemos que limpiarla porque ahí es donde se empoza el agua, que los carros tardan a veces un día entero, que no pueden pasar porque tienen que esperar a que escurra. Hay un alcantarillado, pero es mínimo, que hay que limpiarlo permanentemente y nosotros mismos hemos desviado y abierto un boquete con maquinaria para que las aguas escurran hacia otro lugar. Pero allá hay una obra importante que hacer. El parcelamiento indiscriminado en el Mayal. Miren, hermanos, la última inundación que se produjo en El Placer, en el caserío El Placer, fue un verdadero desastre en el 2011, porque borraron un buco que iba por atrás, lo borraron y el agua se le vino a las casas. Ese buco se limpió y en esta oportunidad esas casas se anegaron, pero no sufrieron como en el 2011. Sin embargo, las casas que están en la parte más alta sufrieron muchísimo porque allí, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes van hacia el caserío El Placer, hay un parcelamiento a mano derecha que es una invasión. Eso es zona Abrae, eso es zona bajo régimen de administración especial. Hay que investigar por qué en la zona Abrae no solo se está invadiendo, sino que además algunos vivos de oficio están parcelando los terrenos para venderlos. Se lo venden a un cristiano y cuando esa persona empieza a hacer la casa sin ningún parámetro técnico, sin ningún permiso de la alcaldía, sin ningún estudio previo de urbanismo, entonces ¿qué es lo que pasa? Empiezan a borrar los bucos, empiezan a borrar las quebraditas, empiezan a construir encima de quebradas y eso fue lo que pasó en el caserío el Placer el día lunes, que se inundaron casas que jamás sufrían por la lluvia porque están en una parte más alta y que sin embargo ese parcelamiento que ya nosotros hemos denunciado antes generó esa inundación en la zona. Ahora, a mí me gustaría que esa comisión presidencial se abocara también a investigar lo que ha sido el parcelamiento indiscriminado e ilegal en una zona bajo régimen de protección especial, que es la zona del Placer y la zona del Mayal y la zona de Cocoemono y toda esa zona Abrae. Luego está también la falla de Terepaima. Hace algún tiempo un movimiento telúrico, un movimiento sísmico, hizo un gran boquete, una falla, una gran línea que se desprendió
hacia lo alto de la montaña. Hoy está a simple vista. Por eso, cada vez que las aguas bajan, como ya allí no hay vegetación, sino que hay tierra, evidentemente esas aguas van trayendo tierra hacia las quebradas abajo, y esa es toda la tierra que ustedes vieron que tapó, por ejemplo, el puente de la avenida Bolívar. Esa situación es tremendamente delicada y nosotros tenemos que estudiarla, porque si no hacemos algo, allí se puede generar una tragedia como la de Vargas, porque si se desprende esa sección de la montaña, todo lo que está aguas abajo va sencillamente a ser borrado. Y allí es importante que expertos en la materia vayan y hagan un proyecto para nosotros ver cómo protegemos ese talud y cómo protegemos esa zona, porque puede, Dios no lo permita, pero puede presentarse una tragedia allí tremenda a nivel de una vaguada, una situación como la que se presentó en el estado Vargas. Y luego está el saneamiento del río Turbio. Recuerden que la empresa estatal EMOCA fue creada en marzo del 2006 y uno de sus proyectos bandera era el saneamiento del río Turbio. Por eso empezaron a hacer, recuerdan ustedes, las plantas de tratamiento de agua servida del Taque. Hoy pueden ustedes ir a ver esas plantas de tratamiento de aguas servidas del Taque. Se robaron todo lo que allí se puso, nunca se terminaron esas plantas. Y todo lo que allí se había puesto, y los invito a ustedes a que hagan un reportaje, porque eso es importantísimo. Esa obra quedó a la mitad. Y esa obra es importante para toda la zona rural de Palavecino. Nosotros incluso en el primer año de gobierno introdujimos al Consejo Federal de Gobierno el proyecto para la planta de tratamiento de aguas servidas del Placer, para retomarlo. No nos los han aprobado todavía, pero el proyecto se introdujo allí. Y esa planta de tratamiento de aguas servidas quedó a la mitad. Nadie respondió por eso y lo que había allí se lo robaron. Ustedes mismos pueden ir a comprobarlo. Ese es otro tema que a mí me parecería importantísimo que se estudiara desde la visión de esta comisión presidencial de la cual ha hablado el presidente de la República. De modo que, con respecto a eso, debo dejar con claridad el hecho de que nosotros no tenemos ningún problema con ninguna investigación que se haga aquí. Tenemos la conciencia tranquila. Nosotros hemos hecho un trabajo preventivo hasta donde nuestros recursos alcanzan. Hemos hecho un trabajo preventivo hasta ahora muy eficiente con el tema de los bucos y quebradas. Hay muchas cosas por hacer que debiéramos contar con el apoyo del gobierno central por el costo, embaulamiento de quebradas, por ejemplo. Y no tenemos problema. Es más, nos parece positiva y oportuna cualquier investigación que quiera hacer el gobierno nacional acá en Palavecino. Muchísimas gracias, quedo a la orden para cualquier interrogante. ¿Cuánto ha sido el estimado hasta ahora que se ha gastado a través de Es difícil hasta ahora cuantificártelo, primero porque, bueno, en realidad en maquinaria hemos recibido mucho apoyo, incluso hasta del sector privado, y apoyo desinteresado, quiere decir apoyo desinteresado. Ahora, evidentemente, nosotros hemos tenido que alquilar maquinaria. Nosotros creemos que el monto, nosotros ahorita, fíjense ustedes, decretamos, que ese es otro asunto por el que ustedes deben tener claro. Hay mucha gente que dice que yo no puedo decretar estados de conmoción. Eso es cierto. Ningún alcalde y ningún gobernador tiene competencias para decretar estados de conmoción, ni estados de excepción. Pero en la ley sí tenemos y podemos decretar estados de emergencia, estados de medidas extraordinarias o de alarma. Que eso es otra cosa que yo quería decir a ustedes. Si el gobierno sabía que venía la vaguada, lo más correcto era que Protección Civil Nacional decretara un estado de alarma. De modo que allí también hay una omisión importante. Si es así, como dice el presidente, que el gobierno sabía que venía una vaguada y no decretaron un estado de alarma nacional, hay una omisión que sería importante revisar por parte del mismo gobierno nacional y de Protección Civil a nivel nacional, porque debieron decretar por lo menos el estado de alarma. Por lo menos el estado de alarma. Y no decir ahorita, no, es que yo sabía que venía la vaguada. No, si tú sabías, ¿por qué Protección Civil no decretó la alarma nacional? Eso es importante también. Pero aquí nosotros hemos decretado medidas extraordinarias para solicitar a la Cámara, que ya nos la aprobó, unos recursos adicionales por el orden de los 60 millones de bolívares para acometer el asfaltado, para acometer la limpieza,
para acometer la ayuda social a las personas, para acometer la limpieza de las alcantarillas y toda otra cosa que se deba hacer producto de la emergencia por las lluvias. Contamos también con un recurso, porque esa es otra información importante que le quiero dar. Nosotros hemos decidido, conjuntamente con el gobernador, suspender este año las ferias navideñas que tradicionalmente se hacen en Palavecino desde que yo estoy en el gobierno, en el Parque Negrura, porque creemos que el recurso que se iba a invertir en estas ferias debe ser derivado hacia la emergencia producto de las lluvias. Y es así como el recurso que la gobernación, el apoyo que la gobernación nos iba a dar con la feria navideña, pues lo vamos a derivar para atender el tema de la emergencia por las lluvias. Yo estoy calculando que la inversión para restituir la normalidad en el municipio después de esta emergencia está por el orden de los 80 a 90 millones de bolívares. Ese es más que todo el monto.